quiero hacer una aclaración, yo no soy intensista, soy internista y salubrista, así que, más allá de eso, agradezco la invitación a nombre del colegio, también personal mío. Hoy día vamos a hablar de un tema que es muy interesante y que en general los médicos o el área médica somos bastante reticentes a reconocerlo, y que tiene que ver con el sobrediagnóstico y el sobretratamiento. Susan Sontag escribió en uno de sus libros más conocidos, La enfermedad y sus metáforas: la enfermedad es el lado nocturno de la vida, la ciudadanía más onerosa. Todo aquel que nace tiene doble ciudadanía, en el reino de los sanos y en el reino de los enfermos. Aunque todos preferimos usar el buen pasaporte, tarde o temprano cada uno de nosotros está obligado, al menos por un tiempo, a identificarse como ciudadano de este otro lugar. Este es un caso, para los que hacemos medicina de adulto en general, es un caso bastante común. Un paciente masculino, 52 años, antecedentes de hipertensión, resistencia a insulina, asintomático, y quiere hacerse un screening, una búsqueda de cáncer de próstata. Él ha leído que es bastante importante y por lo tanto él asiste para hacerse un screening basado en el antígeno prostático específico. Todos conocemos, ¿no es cierto?, ese examen, que es bastante utilizado en la práctica clínica. Pero inmediatamente uno, digamos, dejando los automatismos de lado que solemos hacer todos en la consulta y cuando hacemos nuestra práctica clínica, uno podría hacerse ciertas preguntas. Por ejemplo, ¿es útil el antígeno prostático en screening para detectar más allá del cáncer de próstata? Gracias. ¿Es útil el antígeno prostático como screening para disminuir la mortalidad en los pacientes con cáncer de próstata? ¿El uso de antígeno prostático específico en screening aumenta el número de procedimientos innecesarios? ¿El uso de antígeno prostático en screening aumenta la morbilidad? No por cáncer de próstata, sino asociado solamente al uso de antígeno prostático. Entonces uno puede ir a la evidencia para solucionar estas preguntas. Si vamos a la pregunta, ¿es útil el antígeno prostático en screening para detectar más cáncer de próstata? Efectivamente, si uno analiza la evidencia actual y divide incluso por sistemas de salud, los sistemas de salud que utilizan el antígeno prostático como screening, efectivamente detectan más cánceres de próstata. Sin embargo, cuando uno va a los números, esta detección se hace en base a cánceres de más bajo riesgo. Si uno va al total de cánceres, por ejemplo, el cáncer más detectado en Estados Unidos, y se detectó que entre más antígeno prostático uso, más cáncer detecto, pero esta detección se hace en base a un aumento de los cánceres de más bajo riesgo. Por ejemplo, aquí se reportó que el aumento del diagnóstico se basaba principalmente en casi un 80% más de diagnóstico, pero en cánceres de bajo riesgo. Y este grafiquito lo que quiere decir son los cambios de recomendación de uso de antígeno prostático que ha hecho la Oficina de Prevención de Estados Unidos, lo que dice que entre más antígeno prostático hago, más cáncer detecto; entre menos cáncer prostático hago, menos cáncer detecto. Por lo tanto, en realidad esa respuesta es así. El tema es si este aumento de detección tiene alguna significancia clínica, y para eso vamos a la pregunta si es útil el antígeno prostático para disminuir la mortalidad en el cáncer de próstata. Y en general, si uno va a la evidencia, y uno va a la evidencia más antigua, por ejemplo, esta revisión sistemática del año 2013, dice que efectivamente el cáncer de próstata, hay evidencia de que el uso como screening es útil en disminuir la mortalidad. Sin embargo, esta evidencia está bastante limitada por sesgos de los trabajos en los cuales fue incluido, y dice al año 2013 que hay mucha incertidumbre todavía en el tema y que se tiene que seguir estudiando. En el mismo año, una revisión Cochrane, que asumimos, digamos, a priori que es de buena calidad y que evidentemente el tipo de evidencia que nos entrega pudiera servir mejor para tomar decisiones, dice que si uno analiza todos los trabajos, digamos, el uso de antígeno prostático no disminuye la mortalidad, y si es que la disminuye, la hace en base a aumento del daño y sobre todo de efectos secundarios que pudiera provocar el uso de antígeno prostático como screening.
Pero sin embargo, si uno toma todos los trabajos, no hay demostración de que sirva para disminuir la mortalidad. Esto también en el mismo año 2003. En el año 2018, una revisión del BMJ nos dice que efectivamente puede haber una disminución de la mortalidad, pero esta disminución es muy pequeña y se basa en una disminución de largo plazo, de más de 10 años de evolución de uso de screening, lo que significa de que hay muchas complicaciones y que evidentemente en la segunda revisión que hice ahí del JAMA, que con resultados más o menos parecidos, es que sobre todo en personas que tienen una esperanza de vida más corta, estamos hablando entre 10, 15 a 20 años, finalmente este beneficio de disminución de mortalidad no sería tal porque evidentemente su esperanza de vida es menor y por lo tanto en general es bastante cuestionable que se genere una disminución de la reducción de mortalidad con el uso de antígeno prostático como específico. Esta revisión que es de ahora, hace poquitos meses atrás, del año 2023 del New England, que es un Clinical Practice, que en realidad es una revisión narrativa que intenta incluir toda la discusión sobre el tema, dice que para poder pillar un cáncer de próstata, no dice si de alto o mediano riesgo, se necesitan hacer a lo menos 1000 exámenes, ¿ya? Lo que es un número necesario de screening, ¿no es cierto? O un NND, un número necesario para detectar, lo cual es un número que es bastante amplio y que para poder disminuir la mortalidad en solamente 1,3 pacientes por cada 5 que se van a morir se necesitan más de 11 años de seguimiento, ¿ya? Lo que estamos hablando es que eventualmente uno puede estrujar los números, ¿no es cierto? Uno puede torturar a la evidencia para que nos diga que efectivamente disminuye la mortalidad, pero si uno va al análisis efectivo, esta disminución de la mortalidad es bastante pobre. Por lo tanto, el screening del antígeno prostático podría bajar la mortalidad por cáncer de próstata a niveles muy poco significativos y a muy largo plazo. Esta baja se cobra en aumento de sobrediagnóstico por daño por procedimiento y efectos secundarios. Por lo tanto, en realidad la pregunta que dice ¿es útil o sirve? La verdad que es bastante cuestionable. Y uno puede decir que la evidencia, ¿no es cierto?, tal como muestra el dibujito ahí, es por pesca arrastre, ¿no es cierto? Para yo demostrar que la mortalidad baja, tengo que agarrar un montón de pacientes, gracias, por un montón de tiempo y que eso eventualmente también va a tener un costo en daño para el mismo paciente. Por lo tanto, frente a la pregunta si es útil, la verdad es que todavía es bastante cuestionable si realmente es útil. El antígeno prostático aumenta el número de procedimientos innecesarios, que es la tercera pregunta. Y en general, el problema se enfrasca es cuando nosotros hacemos muchos antígenos prostáticos, en realidad nos salen la mayoría de las veces normales. El problema nos pasa es cuando nos sale alterado. Y la pregunta que nos hacemos al tiro ahí es ¿qué se hace? Por ejemplo, en distintos protocolos, en realidad cuando sale positivo, eso significa que desencadena una serie de acciones, porque en el fondo no nos podemos hacer los lesos, ¿no es cierto?, con el examen alterado. Y ese número de acciones significa toma de exámenes, significa estratificar al paciente, significa, por ejemplo, pedirle una resonancia magnética, significa muchas veces llegar a biopsia, significa muchas veces hacer procedimientos, lo cual es hacer, en el fondo, una biopsia que puede ser por pulsión o incluso estándar. Entonces, el antígeno prostático alterado inevitablemente nos va a desencadenar biopsia para, en el fenol, finalmente, con esos resultados de esos exámenes, de esas intervenciones, saber si el paciente va a tener un beneficio o no. Acá lo que se dice es que en Estados Unidos, que en general es un modelo de salud en la cual se interviene mucho al paciente, un 54% de los veteranos con diagnóstico de bajo riesgo de cáncer de próstata recibieron tratamiento. O sea, cáncer de próstata de bajo riesgo, los cuales uno puede hacer un seguimiento de observación, más de la mitad recibió algún tipo de tratamiento. O sea, hizo algún tipo, aparte del diagnóstico, de una intervención. Se reporta, por ejemplo, que en pacientes, más del 54% en pacientes de enfermedad de bajo riesgo y 75% fueron a, por lo menos,
o a prostatectomía, o a radioterapia, o ambos, ¿ya? O sea, seguimos con las intervenciones. Este mismo autor demostró que, en el fondo, los pacientes en los cuales se le hizo más screening fueron también a tratamientos mucho más radicales en general, ¿ya? O sea, el tratamiento radical, el uso de tratamientos radicales en pacientes de bajo riesgo está asociado también a un uso del screening, de la búsqueda activa, también mucho más agresiva. Estos pacientes, en general, los pacientes más jóvenes, que se les detectó una patología de bajo riesgo, estamos hablando de un cáncer de próstata de bajo riesgo, más del 96% fueron algún tipo de tratamiento, ¿ya? Y esto es porque, en general, estos modelos de salud, como el de Estados Unidos, tienden, ¿no es cierto?, a hacer mayores intervenciones sin tener la certeza de que estamos actuando en favor del paciente o por otra razón. Por ejemplo, versus otros modelos, que son modelos más integrados de salud, como por ejemplo Suiza, solamente el 59% de los pacientes de bajo riesgo, de muy bajo riesgo, el 41% reciben algún tipo de tratamiento, o en Australia, que por ejemplo a más del 40% de los pacientes se le indicó búsqueda activa, vigilancia pasiva en pacientes de bajo riesgo, donde modelos de salud más integrados en general tienden a ser más conservadores versus a modelos que son menos integrados, como el de Estados Unidos, donde tienen que ser más agresivos. Por lo tanto, frente a la pregunta si el uso de antígeno prostático aumenta el número de procedimientos innecesarios, la respuesta es sí. Y la última pregunta es, ¿el uso de antígeno prostático aumenta la morbilidad? No directamente por cáncer de próstata, sino por el solo hecho de usar antígeno prostático. En esta misma revisión del Cochrane, ¿no es cierto?, del año 2013, dice, el sobrediagnóstico y el sobretratamiento está frecuentemente asociado, ¿no es cierto?, a daño asociado al tratamiento. Y lo que dice acá es que efectivamente este daño finalmente supera a lo que el beneficio de disminución de mortalidad a 10, 11 años, que es lo que hablábamos delante, sobre todo en pacientes mayores. Por lo tanto, en general dice que este daño, evidentemente, nos tiene que hacer ser mucho más conservadores a la hora de tanto la búsqueda como el tratamiento, porque finalmente el beneficio es menor finalmente que el eventual daño que puede recibir el paciente por someterse a estos programas de screening y tratamientos más agresivos referente a cáncer de próstata. Algo que en nuestro sistema de salud no está muy aún avanzado, pero que en otro sistema de salud sí está muy avanzado, es sobre los síntomas de salud mental asociados a un screening, ¿ya? En el fondo, cuando yo me someto a un programa de búsqueda, por ejemplo, de cáncer, evidentemente, y me sale un resultado que necesita una confirmación, pero que eventualmente puede ser positivo, ese resultado positivo genera síntomas de índole neuropsiquiátrico. Ansiedad, en el fondo, en personas puede generar síntomas depresivos, puede generar trastornos adaptativos, y eso en otros sistemas de salud está mucho más estudiado. Eso también es un daño para el paciente, ¿ya? Sobre todo si sé que la aparición o la búsqueda de esos eventuales alteraciones no va a significar algo positivo para él, ¿ya? Y esto está calculado también para el cáncer de próstata, y eso efectivamente es así. Por lo tanto, este es el screening de próstata del MD Anderson, uno de los centros de cáncer más importantes, ¿no es cierto?, del hemisferio norte. Efectivamente, ellos también basan esta búsqueda, ¿no es cierto?, en antecedentes, en antígeno y en antígeno prostático eventualmente. Y ahí dice en el fondo qué es lo que hay que hacer frente a cada uno de los resultados del antígeno prostático. Sin embargo, este es un algoritmo que está publicado en su página para profesionales. Antes, digamos, de publicar eso, en la página anterior está publicado esto, ¿ya? Y un tremendo statement que lo que dice finalmente es que la responsabilidad del uso debe ser discutida con el paciente, deben ser advertidos que el uso de el antígeno prostático como screening en el fondo está asociado a daño y está asociado a eventuales beneficios que no van a ser superiores a los eventuales daños que van a, ¿ya? O sea, el mismo centro, uno de los centros más importantes de cáncer, finalmente, para recomendar el uso, se tiene que hacer un statement frente al paciente para advertirle y que el paciente esté de acuerdo en el uso de este tipo de screening.
Por lo tanto, la pregunta es, ¿el uso del AP aumenta la morbilidad? La respuesta es sí. Entonces, en resumen, a pesar de que el screening puede detectar más cáncer, el aumento de detección de cáncer finalmente está asociado no a beneficios del paciente, porque en el fondo no disminuye significativamente la mortalidad de los pacientes que nos importa, sino está asociada a un aumento de daño producto de los procedimientos de la positivización de ese screening, y está asociado a aumento de morbilidad, tanto por daño, de daño, por ejemplo, urinario, sexual, y también de índole psiquiátrico. Entonces, esta es la forma en que nosotros deberíamos analizar cuando uno va a someter, digamos, un procedimiento, y no solamente saber si se va a detectar más o no. Y aquí vemos, recién después de esta tremenda introducción, digamos, pero que más que introducción nos servía para meternos de cabeza en el tema, tiene que ver con el sobrediagnóstico y el sobretratamiento. Entonces, cuando hablamos de sobrediagnóstico y sobretratamiento, ¿de qué hablamos? Hablamos evidentemente de lo que nos dice el término en sí, pero también en la literatura, en la evidencia, podemos encontrar como sobreutilización, lo podemos encontrar como sobredetección, lo podemos encontrar como toma de decisión en base a falsos positivos, un término que probablemente va a ir aumentando con el tiempo, que tiene que ver con la sobremedicalización y la hipermedicalización de las acciones, sobre todo que son, entre comillas, normales de nuestra vida. Un término que se empezó a utilizar desde el año 2015 para adelante, sobre todo por el grupo de estudio del BMJ, del British Medical Journal, que tiene que ver con el too much medicine, ¿ya? Que en el fondo es demasiada medicina. Hay ciertos aspectos en la vida que metimos demasiada medicina, y que es un término que incluso ellos dicen que es mucho más amplio que el sobrediagnóstico y el sobretratamiento. Y es un término antagónico también a un término que se encuentra en la literatura que se llama el high value care, ¿no es cierto?, que son las intervenciones que son más costo efectivas. O sea, una intervención que yo sé que es de bajo precio, una intervención en la cual yo al hacerla tengo un gran resultado, ¿ya? El sobrediagnóstico y el sobretratamiento es al revés. Es una intervención que generalmente es una intervención cara, o es una intervención que es de precio moderado, pero que los eventuales réditos que tengo para el paciente o para el sistema de salud son pequeños, ¿ya? Es un término antagónico. ¿Y a qué se debe, digamos, todo esto? Se debe a los cambios en la definición de las enfermedades. Muchas veces las sociedades científicas imponen cambios pensando, digamos, en beneficio. Vamos a hacer, digamos, pensar bien de las sociedades, pero finalmente tiene un impacto que no es medido al inicio. Cambios en las tecnologías con mejores diagnósticas. Todos sabemos, ¿no es cierto?, que la radiografía, digamos, hoy día la radiografía digital ve mucho mejor que la radiografía convencional. La capacidad de visualización de los ecógrafos y la interpretación de esto, ¿no es cierto?, la capacidad, digamos, de nitidez que tienen los exámenes de imágenes hoy en día es totalmente distinta a lo que era hace años atrás. Esto no solamente se explica por un tema sanitario de los equipos de salud, de la medicina, sino también se explica por paradigmas sociales, ¿no es cierto? Nos repiten hasta el cansancio que prevenir es mejor que curar, ¿no es cierto? Detectar precoz es mejor, ¿no es cierto?, que esperar. Atacar al tiro es mucho mejor que esperar a ver qué es lo que pasa. Y eso no solamente está inserto y grabado a fuego en los equipos de salud, sino también está en las personas. Por lo tanto, cuando uno ofrece la opción, ¿no es cierto?, de atacar al tiro o esperar, finalmente el paciente también hay una preconcepción que nace, digamos, de esto. Y hay otro, que más que otro debería haber ido en primer lugar, que hay aspectos económicos de incentivos en lugares no adecuados, también llamados incentivos perversos, sin poner un juicio de valor, pero que efectivamente nos llevan a que finalmente sobreintervergamos en muchas situaciones donde no deberíamos hacerlo. La definición: el sobrediagnóstico describe a las personas que reciben un diagnóstico de una afección que nunca se había vuelto sintomática antes del final de la vida del individuo. También se ha descrito como un diagnóstico que no produciría un beneficio neto, ¿ya? O sea, por un lado tenemos un diagnóstico que finalmente, si no lo hubiéramos hecho, no hubiera pasado absolutamente nada al paciente, o que si lo hacemos, no conlleva un mayor diagnóstico saber que el paciente lo tiene. La gama de conceptos incluye desarrollos tecnológicos que detectan anomalías más pequeñas que nunca antes podrían no manifestarse clínicamente, uso de programas de
cribado de screening a gran escala sin beneficio en outcome duro. ¿Qué significa esto? Cuando yo hago un programa de screening, de búsqueda masiva de alguna enfermedad en la población general, yo espero tener que me sirva para algo. Y ese algo tiene que ser un beneficio duro. Estamos hablando de disminución de mortalidad, de disminución de morbilidad, de, por ejemplo, disminución de costos de sistemas de salud, pero cuando el beneficio es, por ejemplo, número de consultas de urgencia, en realidad eso, para sobre todo enfermedades generales, no es tan importante. Aplicación inadecuada de criterios diagnósticos, incentivos legales para diagnósticos, como pasa muchas veces en los seguros, seguros complementarios, seguros de primer piso, como ISAPRE, FONASA, en otros países, el Medicare, por ejemplo, necesita saber si el paciente está enfermo o no, porque eso le va a cobrar la prima. Y un tema muy importante que probablemente se ha tocado acá, que tiene que ver con la medicina defensiva. ¿Ah? Yo hago exámenes no para diagnosticar, sino yo hago exámenes para que el paciente no me demande. ¿Ya? Y eso evidentemente tiene que ver, el hacer más exámenes finalmente voy a pillar más condiciones sin un beneficio neto para el paciente, sino el beneficio es mío como profesional. Creencias culturales, lo que ya conversamos, ¿no es cierto? Y también hay que decirlo, acá yo fui invitado como representante gremial, intereses comerciales o profesionales que han impulsado el sobrediagnóstico, ¿no es cierto? La sobreconsulta, ¿no es cierto? El hacer exámenes que finalmente hay intereses cruzados, evidentemente eso también lleva al sobrediagnóstico y al sobretratamiento. Diversos conceptos, ¿no es cierto?, el sobrediagnóstico, lo que ya conversamos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que conlleva esto? Conlleva, ¿no es cierto?, cambios en las enfermedades, en la definición de enfermedades, screening de detección precoz, medicina defensiva, ¿no es cierto? ¿Qué va a generar en los pacientes, ¿no es cierto? Va a generar que finalmente no tengan ningún beneficio frente a este diagnóstico, muchas veces va a generar a que tengamos que hacer cosas extras, ¿no es cierto? Finalmente, hay ciertos ejemplos que ya los vamos a ver y el sobrediagnóstico evidentemente lleva al sobretratamiento. En eso evidentemente no hay duda, ¿no? No podemos diagnosticar algo y no hacer nada, digamos, con lo que estamos diagnosticando. Otro ejemplo clásico, cáncer de tiroides. ¿Ya? El cáncer de tiroides, la tasa de diagnóstico de cáncer de tiroides se ha triplicado en los últimos 30 años en Estados Unidos. Pasó de 3,6 casos por 100.000 a 11,6 casos por 100.000. O sea, cualquier enfermedad que se triplica en 30 años, estamos hablando de una tremenda epidemia, por ejemplo, con lo que nos pasa con diabetes, lo que nos pasa con, por ejemplo, el cáncer de colon en nuestro país. Cuando uno va a analizar las causas de por qué se ha triplicado, uno podría decir, bueno, algo está pasando, digamos, que se está aumentando el cáncer de tiroides y por lo tanto hay que hacer algo respecto a una intervención en salud pública para ver qué es lo que está pasando y para ver cuáles son las razones para ver dónde intervenir. Sin embargo, este aumento del diagnóstico está asociado a una mejora y a un aumento de la disponibilidad de los exámenes de ecografía tiroidea, ¿ya? Tanto a un aumento de la calidad de los equipos como un aumento de la disponibilidad, del número de estos. Y esto que ha llevado a que aumente el número de cáncer de tiroides en un 30%, en que la tasa de tiroidectomía en los últimos 10 años ha aumentado en un 60%. Tiroidectomía estamos hablando hospitalización, ¿no es cierto? Cirugía, postoperado, ¿no es cierto? Controles postoperado, sumándole lo que probablemente han hablado durante la jornada pasada y durante esta jornada, todas las complicaciones inherentes asociadas a la hospitalización, a la cirugía, al procedimiento. Sin embargo, este aumento de la incidencia de cáncer de tiroides, si uno va a analizar la mortalidad se ha mantenido exactamente igual. ¿Ya? O sea, uno esperaría que si aumenta un 30%, un 300%, la incidencia de una enfermedad, uno esperaría que aumentara un 300% su mortalidad. La mortalidad exactamente igual. ¿Y por qué? Porque efectivamente, si nosotros, acá abajo en línea roja está la mortalidad, aquí abajo está la prevalencia de la enfermedad, o sea, el número de casos totales diagnosticados, en el fondo, y uno va analizando a finales de los 70,
empieza a disgregarse, ¿no es cierto?, a expandirse el uso de tecnología de ultrasonografía. Aquí empieza a aspirarse con PAF, ¿no es cierto?, punción con aguja fina, el uso de escáner y resonancia después del 95, y punción con ultrasonografía, y así vemos como la incidencia de la enfermedad aumenta, pero la mortalidad se mantiene totalmente estable. La pregunta es, ¿el aumento en un 60% de la tiroidectomía tuvo beneficio para el paciente? En nuestro país, un caso más cercano que, por ejemplo, nos puede pasar, esta es la encuesta nacional de salud del año 2017, y estas son las prevalencias de sospecha de hipertensión en la población de acuerdo a la edad, ¿no es cierto? En general, los pacientes más jóvenes son menos hipertensos que los pacientes mayores, y en general la prevalencia nacional es alrededor de un 25%, ¿ya? En promedio, digamos, de toda la población. Ahora, esta prevalencia se calcula en base a unos criterios diagnósticos, que son los que utilizábamos hasta el año 2017, en las cuales, ¿no es cierto?, decíamos que toda persona sobre 140/90 es hipertensa, ¿ya? Eso es lo que nosotros, digamos, estábamos usando. Eso nos da una prevalencia de un 25%, eso nos da, a nivel nacional, y eso significa, para que lo veamos en números, en el año 2017 éramos 17 millones de chilenos, se supone, y eso nos daba alrededor de 3,8, 4 millones de personas hipertensas en Chile, ¿ya? Para que veamos la magnitud de esto. Ahora, ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos conversando? Es que en el año 2017, la American Heart Association cambia los criterios diagnósticos, ¿ya? Y cambia de 140, que era el número que manejamos, a 130. ¿Ya? Le baja 10 puntos, en fondo, tanto sistólica como diastólica. ¿Ya? Claro, ellos argumentan, y hay revisiones, se supone que al atacar antes la presión alta, probablemente vamos a evitar mayor cantidad de infartos, vamos a evitar mayor cantidad que en las publicaciones subsecuentes no se ha logrado demostrar eso. Pero quiero que entiendan, sobre todo, sé que hay harto personal aquí, bueno, somos todos casi aquí, personal de salud, qué es lo que significaría en la práctica clínica que bajáramos nosotros en nuestra atención primaria, ¿no es cierto?, los 10 puntos en número de pacientes que vamos a diagnosticar, ¿ya? De esos 4 millones, probablemente pasaríamos automáticamente de un día para otro a 6, 7, 8 millones de personas que serían diagnosticadas como hipertensas, sin un claro beneficio, asumiendo costos, digamos, porque el GES les da tratamiento, por lo menos a los pacientes FONASA gratuito, a los ISAPRES con copago, ¿no es cierto?, asumiendo costos de número de personas que van a tener que consultar, por lo tanto, ya estamos cortos de horas, digamos, que es lo que va a pasar, y asumiendo todos los efectos secundarios asociados al uso de fármacos antihipertensivos, ¿ya? Eso es lo que significa, quise ejemplificar, el cambio en la definición de una enfermedad, ¿ya? Y eso lo hacen las sociedades científicas, suponiendo, digamos, y que actúan de buena fe, sin, digamos, pensar el efecto poblacional que tiene las definiciones de las enfermedades, digamos, en el mundo, no solamente en nuestro país. Esto, digamos, es un poco parecido a lo anterior, la sobredetección. La sobredetección va a llevar a un sobrediagnóstico, va a llevar a un sobretratamiento, va a llevar a una sobreutilización, todos los conceptos, ¿no es cierto?, que vimos al inicio, el expandir, ¿no es cierto?, la definición de enfermedades, ya lo acabamos de ver, ¿no es cierto?, eso sin contar todos los falsos positivos, ¿no es cierto?, que finalmente el sobreuso de exámenes nos va a llevar. Es un poco lo mismo. Este es otra revisión que es relativamente nueva, ¿no es cierto?, donde miran desde el punto de vista de los médicos, ¿no es cierto?, los médicos. Bueno, este grupo quiso decir, bueno,
a ver, si estamos haciendo screening de más, si estamos y en el fondo sabemos que este screening de más no está beneficiando a los pacientes, vamos a preguntarle a los equipos, vamos a preguntarle a los médicos, finalmente, ¿qué es lo que harían ellos frente a un diagnóstico que no deberíamos hacer mayor cosa? Y, oh, sorpresa, lo que dice es que finalmente, por ejemplo, frente a nódulos que hipotéticamente no deberían actuarse o deberían solamente observarse o hacerle un seguimiento activo, el 64% de estos médicos le haría tiroidectomía a sus pacientes, ¿ya? O sea, finalmente, a pesar, digamos, de que estos profesionales tienen la evidencia frente a sus ojos de que en el fondo se está demostrando de que hay un sobrediagnóstico y un sobretratamiento, finalmente igual actuarían de forma más agresiva de lo que finalmente la evidencia demuestra, lo cual nos dice la profundidad del problema, ¿no es cierto? La sobreutilización, ¿no es cierto? La sobreutilización nos pasa mucho por los aseguramientos, por los sistemas de aseguramiento. En nuestro país hay un estudio muy bonito que habla sobre los seguros complementarios. Los seguros complementarios, ¿no es cierto?, que reducen a casi cero los copagos. Finalmente, los seguros complementarios nos han llevado a que, en el fondo, el número de consultas, por ejemplo, de su especialidad, aumenten casi, digamos, sin límite, principalmente porque no existe ningún control de costo, finalmente, o ningún desincentivo para que el paciente no consulte. Entonces, si a mí me duele la cabeza, puedo ir 50 veces al neurocirujano, puedo ir tomarme 50 resonancias, finalmente porque el seguro que ya estoy pagando me permite que mi copago sea cero, ¿ya? Entonces, la sobreutilización también es un término que me va a permitir acceder a más consultas, a más exámenes, finalmente a diagnóstico de condiciones que no tienen mayor beneficio, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es un problema indirecto de los sistemas de aseguramiento. Y la sobremedicalización, este es un tremendo tema. Hoy en día estamos viendo la campaña de invierno, ¿no es cierto? Todos hemos visto las noticias, el desastre que tenemos con nuestros chicos menores de 5 años, específicamente menores de 1 año. Y sin embargo, hoy en día los colegios, por la ley de subvención, están obligados a pedir certificado médico si el niño falta. Si un niño falta, yo no sé si ustedes sabían, pero si un niño falta en los colegios subvencionados, la única forma que tiene ese colegio de cobrar la subvención es a través de un certificado médico, ¿ya? Si el niño no lleva certificado médico, el colegio no puede cobrar la subvención y eso es menos dinero para el colegio. Por lo tanto, hoy en día, con las consultas colapsadas, digamos, con los servicios de urgencia repletos, saliendo pacientes por las ventanas, hoy en día todavía hay padres y apoderados que tienen, no es su culpa, es culpa, digamos, de todo el sistema y de la ley, que tienen que ir a pedir el certificado médico para que el niño pueda volver al colegio. ¿Ya? Ese es un ejemplo de hipermedicalización y sobremedicalización, ¿no es cierto? Descansamos en el sistema de salud un problema administrativo de educación, ¿ya? La sobremedicalización tiene otros también efectos, ¿no es cierto? Hoy en día, si nosotros probablemente hacemos una encuesta epidemiológica y agarramos a padres primerizos, ¿no es cierto?, bajo 5 años, ¿cuántas veces lo han llevado a los servicios de urgencia? Probablemente va a ser mucho mayor de lo que era en nuestros padres, lo que hacíamos en Chillán, ¿no es cierto?, y de lo que eran, y menos de lo que nuestros abuelos. Y eso tiene que ver con el acceso. El aumento de acceso o la posibilidad de que tengamos un aumento de acceso a consultas médicas también nos lleva a una sobreutilización. ¿Ya? Esto es muy típico, pero decía, cuando llega el cirujano a la comuna donde no había cirujano, aumenta los diagnósticos de apendicitis, ¿no es cierto? Y es porque el acceso es la gran limitante finalmente también para generar una medicalización de muchas cosas que son de la vida sana. Y hoy en día, también algo que no tiene que ver con la evidencia, pero tiene que ver con el día a día, ¿no es cierto? Hoy en día sabemos que muchas condiciones que nuestra abuela nos curaba, ¿no es cierto?, que nuestras mamás nos curaban, ¿no es cierto?, en la casa con harto líquido, con paños en la cabeza, hoy en día son evaluadas en la urgencia, son evaluadas con exámenes, y eso evidentemente nos lleva, ¿no es cierto?, a la hipermedicalización, que es uno de los grandes problemas que tienen los sistemas de salud hoy en día. Esto en realidad es un poco el resumen de todo lo que ya hemos, en el fondo, conversado, así que no me voy a detener mayormente. Dimos ejemplo, ¿no es cierto?, de cáncer de próstata, dimos ejemplo de cáncer de tiroides, pero lamentablemente
en nuestra práctica más diaria estamos llenos de ejemplos de sobrediagnóstico y sobremedicalización. Primer ejemplo, probablemente aquí en la sala, sobre todo a las mujeres, porque esto, digo a las mujeres no, en el fondo, no por hacer una diferencia de género, sino porque este fue un tema que los ginecólogos durante los principios años de los 2000 lo tomaron como suyo, que fue la resistencia a la insulina, ¿no es cierto? La búsqueda activa de resistencia a la insulina y metformina a los pacientes sin, en el fondo hoy día sabemos que la resistencia a la insulina ni siquiera es una enfermedad, es una condición de riesgo que en un 25% de esos pacientes van a desarrollar trastornos de la glicemia y de eso un 30% solamente van a desarrollar diabetes. ¿Ya? O sea, es el factor de riesgo del factor de riesgo para desarrollar diabetes y se pensó en algún minuto que su intervención podría generar beneficio. Hoy en día sabemos que la resistencia a la insulina por sí sola en realidad no genera ningún beneficio a su tratamiento. Hiperdiagnóstico o sobrediagnóstico, trastorno de déficit atencional, que está muy relacionado con la hipermedicalización, ¿no es cierto? Hoy en día los niños disruptores en la sala de clase, lo que en el Colegio de Concepción de Chillán éramos los desordenados, ¿no es cierto? Hoy en día son obligados por los profesores a que los lleve al neurólogo para que el neurólogo le diga que tiene un trastorno de déficit atencional, para que se le recete, ¿no es cierto?, anfetamínico para, en el fondo, que el paciente mejore su conducta y finalmente se pueda hacer la clase, ¿ya? Trastorno de déficit atencional hoy en día es un sobrediagnóstico que es alarmante, en el fondo, a nivel poblacional. Alergias alimentarias. A todas las mamás, ¿no es cierto?, papás, acá, que todos tuvimos, ¿no es cierto?, nuestros hijos cólicos, fue llevado, ¿no es cierto?, al pediatra, y el pediatra, derivado al gastroenterólogo pediatra, que no existen más encima, ¿no es cierto?, para que te haga una serie de exámenes para que finalmente te diga que tiene una alergia alimentaria, ¿ya? Un sobrediagnóstico tremendo. Un gran tema hoy en día, terapias oncológicas paliativas, ¿ya? Yo trabajo en la Fundación Arturo López Pérez, un gran tema. Finalmente hoy en día la industria, y aquí va lo económico, ¿no es cierto?, intenta meter a la fuerza de terapias oncológicas paliativas porque rápidamente crear una quimioterapia que cure al paciente es mucho más difícil que crear una quimioterapia que pueda extender la vida. Si yo tengo una esperanza de vida sin quimioterapia de 3 meses, entre comillas, es más fácil crear una quimioterapia que me la pueda subir a 12 a 24 meses. Evidentemente para un paciente con cáncer es totalmente aceptable que diga yo me quiero someter a esa quimioterapia porque en vez de vivir 3 voy a vivir 24 meses. Eso evidentemente para un paciente es totalmente adecuado, pero para un sistema de salud, financiar, digamos, ese tipo de quimioterapia, donde el beneficio, evidentemente, para cada paciente por separado es muy significativo para él y su familia, pero visto poblacionalmente, es bastante, digamos, más cuestionable su financiamiento. La hipovitaminosis D, ¿no es cierto? Esto es mucho más reciente, nos lleva más de 10 años, nos pusimos todos como locos a medir vitamina D, nos pusimos todos como locos a dar vitamina D y todavía, digamos, sabemos hoy en día cada vez va apareciendo más literatura de que los beneficios de tratar la hipovitaminosis D en realidad es bastante limitado. Trastornos del ánimo y antidepresivos, cuando nosotros vamos a revisar la evidencia y cuando se le hace auditoría a los laboratorios, sabemos que el 50% de los randomizados controlados de uso de antidepresivos no son publicados, y de hecho no son publicados por los laboratorios porque no tienen resultados adecuados. Por lo tanto, publican la mitad que les sirve, digamos, para poder poner a disposición del mercado los antidepresivos y el 50% que no. Y aquí puse 2 signos más y de haber puesto más porque probablemente hay un porcentaje muchísimo mayor de cosas que hacemos en el día a día, pero que finalmente la evidencia no logra demostrar que sirva. Y cuando digo que sirva, vuelvo a las primeras diapositivas, que sirva en el sentido de un beneficio para el paciente, que sirva un beneficio en intervención y que finalmente ese hacer cosas no genere mayor problema de lo que ya tenemos, de lo que ya tiene el paciente. Recomendaciones finales, y con esto termino. Deje de usar la palabra sobrediagnóstico para referirse a Too Much Medicine. Esto es de la publicación del BMJ. Lo que sabemos, ¿no es cierto? Too Much Medicine incluye todo el sobrediagnóstico, todo sobre el tratamiento, toda la hipermedicalización, todo el sobreuso, etc. Reconocer que tanto el sobrediagnóstico
y el exceso de medicina son problemas sociales y éticos, y no solamente técnicos y científicos. Aquí hay problemas sociales detrás y éticos de hacer o no hacer cosas. Reconocer la necesidad de responder al sobrediagnóstico por especialidad y condición por condición. Desarrollar una definición clara de demasiado medicamento para su uso en la comunicación pública y política. Involúcrese con otros que trabajan en movimientos estrechamente relacionados como la atención High Value Care versus Low Value Care y atención central al paciente, y estudie sistemáticamente la similitud y diferencia, lo que está haciendo probablemente, ¿no es cierto?, y lo que ayuda la fundación y lo que ayuda, ¿no es cierto?, congresos como este. Reconocer los valores potencialmente competitivos que están dando juego a definir y abordar el sobrediagnóstico y exceso de medicamentos y desarrollar estrategias inclusivas para tener plenamente en cuenta estos, y promover el debate público sobre la incertidumbre y las limitaciones inherentes a la atención médica y sus implicancias para el sobrediagnóstico y exceso de medicamentos. Esto tenemos que ser súper claro, y aquí los médicos somos los principales culpables en no transmitirle esto a los pacientes, los equipos de salud en general también. Es que no le transmitimos a los pacientes que la atención médica, la atención en salud, la incertidumbre es inherente a ella, ¿ya? Y nosotros trabajamos en bases a probabilidades. Es un concepto tremendamente difícil de explicar, tremendamente difícil de ponerse en el lugar también como paciente, pero estamos obligados a intentar hacerlo. Eso, una vista del volcán Chillán hacia el valle. Muchas gracias.